Ujú. Listo, ahí están viendo la agenda entonces, sí. Sí, señora, ahí se ve la agenda. Vale, listo, gracias. Quería confirmar de que estuviera grabando. Listo, entonces dijimos la bienvenida, asesoría al desarrollo de estudio de mercados y la sesión de inquietudes y por último el cierre. Bueno, entonces vamos a dejar una frase del día que siempre me gusta dejarles esa enseñanza. Entonces dice, serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Recuerde que los límites nosotros mismos nos los creamos, ¿cierto, muchachos? Entonces esos límites que nosotros normalmente nos creamos es no lo haré, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, ¿cierto? Entonces, ¿en qué escalón estás colocado tú al querer lograr lo que realmente tienes como objetivo, como propósito, ¿cierto? Entonces, siempre hay que pensar en que lo voy a hacer, lo puedo hacer, lo voy a lograr, independiente de todo lo que tengamos que hacer en el transcurso del día, todos los obstáculos, las limitaciones que tengamos, recursos, lo que sea. El que quiere, puede. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a mirar cuál es el objetivo de la sesión. Asesorar la estructura a desarrollar en el estudio de mercados fase uno, ¿listo? Que es la primera parte correspondiente al estudio de mercados. Bueno, entonces dentro de este estudio de mercados uno vamos a mirar estos temas. Por eso les decía desde un comienzo, es un avance muy largo. Entonces lo que se hace es dividirlo en dos partes. Estudio de mercados uno y estudio de mercados 2 son 10 puntos. Entonces, aquí lo que yo hago es práctico, o sea, son 5 puntos, perdón, de los cuales yo divido 2.5 y 2.5. Entonces, aquí se va a ver lo que es los sectores económicos, el subsector, las características económicas, los cambios que se están produciendo en el sector que ustedes como empresa tienen su proyecto, las tendencias del sector, las proyecciones de las variables macroeconómicas, la caracterización del cliente. Dentro de esta caracterización están las personas, las empresas, el mercado potencial que ustedes pueden tener referente al producto que ustedes van a comercializar, fabricar o distribuir, la zona donde se va a ofertar su bien o producto, servicio, el número de personas o empresas de la zona, el número de personas o empresas que van a comprar el producto, la cantidad comprada por periodo, cantidad de productos o servicios a ofrecer o a ofertar, cuáles son las necesidades del mercado que ustedes identifican y cómo puedo satisfacer yo esas necesidades. Ahí estaríamos hablando de la macrosegmentación. Bueno, vamos a mirar porque aquí se va a manejar microsegmentación y macrosegmentación. Entonces, miremos. Cuando hablamos del análisis del sector, hay varios sectores en la economía, chicos, pero primero tenemos que entender qué es un sector, ¿cierto? Un sector económico. Entonces, dentro del trabajo ustedes les van a decir, defina su sector económico, defina su subsector económico. Entonces, yo tengo que tener claro qué es el sector. Prácticamente el sector es donde yo como empresa, si fabrico, distribuyo, comercializo, vendo, distribuyo, pues ahí tengo que tener definido a qué me dedico yo, cuál es mi actividad económica, a qué mercado voy a ir dirigido. Entonces, si yo sé qué tipo de empresa soy y a dónde voy a ir, a qué tipo de mercado, a qué nicho de mercado, en qué sector me voy a mover, pues fácilmente yo voy a poder definir el tipo de mercado, cliente, empresa o sector al que voy a vender mi producto. Entonces, ¿por qué es importante conocer este tipo de sector? Porque aquí nos dice, prácticamente dependiendo del tipo de empresa que yo sea, si conozco mi sector, conozco mi competencia. Puedo hacer el análisis de mi competencia. ¿Cómo así, profe? No le entiendo nada. Si yo vendo alimentos, pues ¿a qué sector voy a dirigirme? Pues al sector de los alimentos, pero en el sector de los alimentos hay
varios subsectores, ¿cierto? Entonces, hay muchos tipos de alimentos. Entonces, ahí es donde yo tengo que definir a qué tipo de mercado voy a dirigirme. Yo no puedo salir como loco de decir voy a hacer empanadas, pero ¿a quién le vendo? ¿Cierto? Porque empanadas venden muchas personas, pero no todo mundo compra empanadas. Entonces, yo tengo que definir exactamente a quién voy a vender mi producto. Entonces, aquí nos dice, el análisis del sector de una empresa es básicamente un estudio de mercado. Miren lo que está diciendo, estudio de mercado. Por eso decía yo, conocer el mercado. Es un análisis de la competencia con el fin de conocer a dónde me voy a dirigir yo como compañía de acuerdo a mi actividad, ¿cierto? Contra quiénes me voy a enfrentar, a competir y cuáles son esas condiciones que yo como empresa voy a tener para poder desempeñarme en el mercado. ¿Listo? Entonces, yo tengo que tener conocimiento, yo no puedo, como les digo, crear una empresa y salir como loco y ahora qué hago y cómo lo hago y a dónde me voy a dirigir. Yo tengo que tener bases, como cuando uno construye un edificio, debe tener buenas bases porque si no el edificio va para abajo. Miren la importancia, radica en cuanta más calidad tenga, o sea, en cuanta más información yo tenga de mi competencia y de mi mercado, más fuerza voy a tener yo para competir, ¿cierto? Más coherente y exitoso voy a ser yo a la hora de tomar decisiones, a la hora de planificar, a la hora de decir qué es lo que tengo que hacer, a dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer. Ahí es donde yo me puedo enfrentar con las amenazas que serían mis competidores. Todas esas amenazas en cuanto al precio, producto, empresas mucho más grandes que nosotros, empresas más innovadoras que nosotros. Entonces, si yo conozco mi sector, conozco mi competencia, sé contra quién me voy a enfrentar, voy a estar muy preparado para poder competir. De lo contrario, el más grande se come al más pequeñito y me sacan del mercado. Entonces, ¿cuándo debo yo hacer esto? En el momento en que yo empiece a nacer como empresa o incluso antes, ¿cierto? Porque si yo hago una planificación como lo que están haciendo ustedes, están haciendo su plan de negocio, ustedes dicen, oiga, bueno, yo voy a lanzar mi empresa. ¿Qué tengo que hacer? Pues conocer su sector, conocer su competencia. Y esto le va a permitir a usted varias cosas. Uno, tener una visión más clara del mercado, conocer si es viable su producto, ¿cierto? Su proyecto, conocer los clientes, conocer las empresas, los competidores, saber si puedo competir, si puedo llegar a un determinado mercado. Si mi mercado potencial realmente es grande, es pequeño, definitivamente a nadie le interesaría mi producto. Yo todo esto tengo que hacerlo. Evitar el exceso de confianza. Muchas veces, no, este producto se va a vender, eso todo el mundo lo va a necesitar. Sacan el producto y automáticamente muere. ¿Por qué hay tanto producto que sacan al mercado y hacen un estudio de mercado y dicen, oiga, este producto va a ser, mejor dicho, top? Dura 2, 3 meses y muere por el exceso de confianza, ¿cierto? Porque no están viendo las reales necesidades del cliente. Redescubrir a la competencia, lo que les decía, hacer una autoevaluación de la compañía, qué recursos tenemos, qué tan fuertes somos. Somos muy pequeños, podremos distribuir, tenemos el capital suficiente, tenemos innovación. ¿Será que somos diferentes a la competencia? Pero si hacemos lo mismo, exactamente, ¿qué vamos a hacer de diferente? ¿Será que podremos hacer algo más fuerte que lo que hace la competencia? Como herramienta de control, ¿qué tecnología nosotros implementamos? Y conocer al cliente, sumamente importante. Por eso es importante, valga la redundancia, conocer el sector. Clarísimo, chicos, esto que acabamos de ver, ¿por qué es importante el sector? Sí, profe, para poder identificar cuál es el cliente a quien le vamos a realizar las ventas. Correcto, muy bien. Entonces vamos a mirar los tipos de sectores. Está el sector, recuerden, sectores. Todavía no hemos mirado los subsectores. Estos son los tipos de sectores: primario, secundario, terciario, cuaternario. El primario prácticamente son todas aquellas actividades en la obtención de recursos. ¿Recursos cuáles? Naturales, ¿cierto?
Esto va ligado con los subsectores, que son los que vamos a ver ahorita. Entonces, recuerden, vamos a ver tipos de sectores, primario, secundario y terciario. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que definir a qué sector van a pertenecer de acuerdo a la actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Lo que ustedes hacen, producen, comercializan o distribuyen o venden, ¿cierto? Entonces, primero deben de saber qué sectores son, primario, secundario, terciario o cuaternario. Entonces, dentro de cada sector encontramos subsectores o actividades aledañas al tipo de sector que ustedes escojan. Entonces, en el primario encontramos agrícola, pesquero, minero y forestal, ¿cierto? En el secundario, todo aquello que tenga que ver con la transformación de materia prima. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una panadería. Compro harina, huevos, sal, levadura, leche. Entonces, todos esos productos los compro y genero un proceso de transformación, ¿cierto? Entonces, ahí lo que voy a realizar o a fabricar o a producir o a transformar es una materia prima en un producto terminado que sería en este caso el pan, ¿cierto? Entonces, el secundario es la transformación de productos industrializados de alto valor agregado. Productos terminados o semi-elaborados o en maquinaria y herramientas industriales. Ahorita tengo más ejemplos adelante para que lo tengamos claro. Terciario, sector de comercio y prestación de servicios. Aquí hay varios que están en temas de prestación de servicios. Y es donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, para que lo tengan en cuenta. Y ahorita vamos a mirar eso. Vamos con el cuaternario. El cuaternario, incluso hay un quinto sector que tiene que ver mucho con el tema del sector terciario. Por eso muchas veces cuando ustedes buscan sectores, aparece solo primario, secundario y terciario, porque lo que es el cuarto y el quinto sector corresponden a al tercer sector. Entonces, son subdivisiones del tercer sector y tiene que ver mucho con el conocimiento. El conocimiento es un capital, muchachos, como un bien, ¿cierto? Es imposible, como dice acá, mecanizar, porque no se sabe qué tanto conocimiento pueda tener de un producto o un servicio una compañía, una persona. Y eso es un valor, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué incluye? Actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de productos de ciencia, tecnología e innovación e información. Por ejemplo, la consultoría, la industria de la información. Entonces, eso se tiene porque es un servicio, por eso hace parte del terciario. Bueno, sigamos. Entonces, aquí vamos con el sector primario. Entonces, para tener una mayor claridad. Entonces, todos estos recursos y subdivisiones o subtareas correspondientes al sector primario tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Siempre es el sector primario. Trabajos que obtienen materias primas como animales, vegetales y minerales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos con el sector secundario. ¿Qué dijimos del sector secundario? Que es la transformación de ¿qué, chicos? De materias primas. O sea, Bueno, Primario. no, es lo que dijo, es la transformación de materia prima. O sea, que y también lo de las maquinarias. exacto, entonces miremos ahí, por ejemplo, el carro. El carro tienen que comprar todo el tema de la latonería, todo el tema, la tonería no, sino todo el caparazón, las herramientas, todas las partes del carro, llantas, cojines, bueno, todo. Y lo que hacen es ensamblarlo, ¿cierto? Ensamblar el carro para tener un producto ya terminado, ¿cierto? Entonces aquí encontramos es que la transformación de materia prima en un producto terminado. O sea, estamos hablando del sector secundario. Vamos al sector terciario.
Entonces aquí estamos hablando de todo lo que corresponde a la prestación de servicios. Servicios educativos, sanitarios como la salud, el transporte, el turismo, el comercio, todo lo que corresponde a servicios, ¿cierto? El tema de software, el tema de pólizas, servicios notariales, o sea, todo lo correspondiente a servicios hace parte del sector terciario. ¿Es clarísimo, chicos? Sector primario, secundario y terciario. Sí, señor. Profe, yo sí tengo una duda ahí. O sea, Ok, dime. basándolo en el ejemplo de mi proyecto, yo soy, comercialización de pulpa de fruta, exportación. Ok. Pensé que era el terciario por el comercio, pero pues ya con lo que acabas de decir, creería que es el segundo, entonces, por la fabricación, por la producción. Ok. Sí, porque tú coges una fruta, la procesas, compras un empaque, la procesas prácticamente. O sea, coges una fruta y la conviertes en pulpa. Hay todo un proceso de transformación de materia prima, de un producto sólido a un producto casi líquido, que al congelar lógicamente se vuelve sólido, ¿cierto? Entonces, ahí